Pues vaya, ¿no? Qué sonidos, qué imágenes. Esta es la Huasteca de Xocoac. Nuestra Huasteca, bueno, así denominada. Tristemente, no se conoce más a los tres huastecos de una película, una obra cinematográfica de la época de oro del cine mexicano, que esta zona, ¿no? Llena de magia, llena de encanto. Lo hemos visto, ¿no? Esta fue la primera instancia en el corazón de Xiucoac, o de la Huasteca, es de San Luis Potosí, y bueno, iniciamos este recorrido por las tres Huastecas, y pues continuaremos en nuestra siguiente emisión con las siguientes Huastecas. Vamos a concluir por esta ocasión con la Huasteca veracruzana, y esperamos que sea también de su agrado. La Huasteca era considerada como un gran reino durante la época prehispánica. Su territorio comprendía lo que actualmente son los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. La Huasteca veracruzana nos ofrece una región llena de hospitalidad, tradiciones, artesanía, gastronomía y muchas cosas más. Enmarcada entre los ríos Tuxpan y Pánuco, la Huasteca ofrece una belleza incomparable a sus visitantes y es considerada como una zona de patrimonio arqueológico. Así que no podíamos dejarla de visitar en nuestro recorrido por las 7 regiones de Veracruz, el estado que lo tiene todo. Tierra rica en naturaleza y tradición. La Huasteca veracruzana está inmersa entre las regiones de la llanura costera del Golfo y la de la Sierra Madre Oriental. La llanura costera del Golfo se extiende en una región de llanuras y lomerios que se va desde Tampico, Tamaulipas, y a la que corresponden parte de los municipios veracruzanos de Chicontepec y Platón Sánchez. Y aunque la mayoría de los pueblos de la Huasteca veracruzana pertenecen a la etnia náhuatl, también se encuentran grupos otomíes, tepehuas y tenec en diversos municipios. Entre los trabajos artesanales que se realizan destaca la alfarería, la carpintería, la cestería y los textiles tejidos y bordados. Las mujeres elaboran cerámica y textiles, hacen bordados en punta de cruz y tejen lienzos en telares de cintura. Pero la Huasteca en Veracruz es mucho más que sus comunidades indígenas y rurales. Sus ciudades están equipadas para ofrecer al turista todos los servicios de un hospedaje digno y brindarle todo lo necesario para hacer que su estancia sea lo más provechosa y agradable. Y entre sus principales centros urbanos destaca la ciudad y puerto de Tuxpan, que ofrece grandes ventajas para el comercio, la industria, la educación y la comunicación, lo que la convierte en un lugar ideal por su alto nivel de calidad de vida. Esta es la ciudad de Tuxpan. Al extremo sur de la región que hoy visitamos se encuentra Tuxpan, el puerto de los bellos atardeceres, que vive día a día con gran alegría y dinamismo. Sus pobladores fueron los olmecas, toltecas, totonacos, huastecas y mexicas, que mezclaron su raza con la sangre española y la negra para ver nacer una nueva raza, la mestiza, que tanto ha engrandecido a este lugar. Tuxpan tiene muchos atractivos, por eso ha sido el centro de inspiración de artistas, poetas, exploradores y piratas. Vamos a conocerla. Localizada en la ribera del río que lleva su nombre y a 12 kilómetros de su desembocadura en el Golfo de México, Tuxpan es una ciudad privilegiada por la naturaleza, con abundante vegetación, una rica fauna silvestre y agua en abundancia. Un extenso y colorido bulevar cruza la ciudad,
bordeando la ribera que además de ser la más importante vía vehicular, es un lugar ideal para pasear por las tardes con la familia, la pareja o los amigos. Uno de los atractivos más interesantes que nos ofrece la ciudad de Tuxpan es el Museo México-Cuba, ubicado a orillas del río Tuxpan. Muy bien, es interesante, ¿no? También ese Museo México-Cuba. Igual el video ahí se escuchó raro, que estaba dividido en dos canales, uno para el audio de la presentadora y el otro para la música de fondo, ¿no? Igual, luego se dan esas circunstancias. Pero bueno, hasta aquí llegamos por la emisión del día de hoy, la primera emisión de la cultura Tenec o Huasteca. Ya tuvimos oportunidad, ¿no?, de ver este origen Tenec, es la gente de aquí, la gente originaria, ¿no? Huasteca, pues son variantes, ¿no?, de estas interpretaciones de los que usan falda. Vamos a ver, esa era la tradición, ¿no?, de estas tierras, pero esperamos que haya sido de su agrado, ¿no?, este recorrido por territorios prácticamente desconocidos, maravillosos de el estado de San Luis Potosí y bueno, de Veracruz. Continuaremos en nuestra segunda emisión con Hidalgo, Querétaro, Puebla, con estas zonas huastecas, para seguir conociendo las maravillas de nuestra cultura técnica. Con esto les agradecemos a través del canal Toltecayot, Anáhuac Toltecayot AC, Semanáhuac, Unidad en la Diversidad. Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nikanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Tlazohcamati. Gracias y hasta pronto.